Buenos días, yo les vengo a hablar sobre el libro Cien años de soledad, de la página 250 hasta la 275. Úrsula no creía en ningunos tesoros enterrados. Se puso a enseñarle a Aurelio bailes de moda y a vestir muy bien. Está inscrita a muchas revistas de moda y comprobaba que todo lo que cosía estaba muy a la moda. Ella lo único que quería era vivir en Macondo, a pesar que su marido tenía dinero y ella hacía lo que quisiera, ella hacía lo que quisiera. Los canarios que ella había traído a Macondo se reproducían y los iban a soltar. Em, Gastón jugó con los huevos de las arañas y luego se puso a armar el velocipedo. Aunque era mayor que su esposa no se le notaba, pues vestía muy bien y procuraba ser buen amante. Sabio, y nadie se imaginaba que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia por querer hacer el amor con su novia en un campo de violetas. Úrsula de novia le hablaba a Gastón de Macondo, a donde quería vivir hasta la vejez con su marido y dos hijos que se llamaran Rodrigo y Gonzalo, y una niña llamada Virginia. Y si ellos seguían en el pueblo y Úrsula no daba señales de querer irse. Lo único que le faltaba era tener los hijos, pero debía respetar el pacto hecho con su marido de no tenerlos hasta después de su matrimonio, de 5 años de matrimonio. Gastón escuchaba las historias que le contaba Aurelio, un hombre bastante leído y bastante hermético. Como Úrsula no quería regresar, Gastón decidió que era hora de llevar a cabo su idea del correo aéreo y un campo de aterrizaje, pero todos creían que iba a sembrar era banano. Después de un año de planear varias cosas, se paseaba por el pueblo, esperando ver llegar el aeroplano. Aurelio era un cliente ya de la literaria. Examinaba, examinaba las calles, las cosas en ruinas y los habitantes, abatidos por los recuerdos. Llegó al barrio de Tolerancia donde hacía mucho tiempo se quedaba mazos de billetes, donde viudas, bisabuelas y matriarcas esperaban juntos a la vitrola. Nadie se acordaba de su familia, solo el más antiguo de los antillanos. Aurelio siguió siendo virgen cuando Úrsula regresó a Macondo. Cada vez que la veía sentía un desamparo en los huesos. Cuanto más la evitaba, más extrañaba su risa. Se fue para donde Nigromanta, para hacerse amantes. Aurelio le confió a Nigromanta su amor reprimido por Úrsula, que cada día le torcía más las entrañas, y como sufría al llegar a casa y verla con su marido riendo, bailando y conversando. Al llegar a la librería, habían unos muchachos hablando sobre el exterminio de las cucarachas, a lo que Aurelio le respondió que esa especie había resistido todo exterminio, que lo único que les valía era el deslumbramiento del sol. Aurelio formó una gran amistad con 4 muchachos que se llamaban Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida. No se le habría ocurrido que la literatura era el mejor juguete para burlarse de la gente. Acudió al burdel, donde todo allí era una mentira, pero que con el tiempo se familiarizó
con todo, pero que con el tiempo cambiaba sus pensamientos. Allí, que una noche se desnudó y recorrió la casa llevando una botella de cerveza sobre su musculatura. Aurelio sentía un vínculo hacia sus amigos, pero mucho más que todo por Gabriel, pues una noche le habló sobre el coronel Aurelio Buendía y no lo tomó como broma, como tampoco con los 200 muertos, y que, y que la compañía bananera no había existido. Una mañana se apareció Úrsula en su cuarto, con su vestido, su collar, le pareció irresistible, cogió su mano mientras le contaba historias, hasta que ella exclamó, las hormigas. Desde la puerta le mandó un beso con la punta de los dedos y le explicó que era día de echarle cal en los huecos de los hormigas. Comían en familia y a Gastón le agradó. Gastón se sentía engañado, pues sus socios decían que ya habían enviado el aeroplano y los barcos decían que no figuraba en sus embarques. Él quería viajar a Bruselas, pero Úrsula se negaba a dejar a Macondo. Aunque se quedara sin marido, Aurelio conoció muy bien a Gastón y se dio cuenta que no era aquel hombre sumiso. No, quería que su esposa se enterara en su propia telaraña. Le dijo a Úrsula lo que pensaba de su marido, pero ella le burló, se pinchó un dedo y Aurelio le chupó la sangre de una forma que a Úrsula se le erizó la piel, hasta que le confesó todo lo que sentía y hacia ella, a lo que ella contestó que se iría en el primer barco que saliera a Bélgica. Uno de los amigos contó que había encontrado un burdel zoológico. Fueron los cinco y vieron a la antigua amiga Pilar Ternera, y desde esa noche Aurelio se refugió en su ternura. La tarde en que Úrsula lo despreció se fue a llorar en el regazo de Pilar. Él, él no le dijo por qué lloraba, pero ella sí lo supo. Luego le preguntó quién era y él se lo dijo. Amaranta Úrsula salió del baño y él la siguió. Ella le dijo que en el otro cuarto estaba Gastón, pero Aurelio la cogió de la mano y la tiró a la cama, despojándola de la toalla. Úrsula forcejeó un rato, pero después cedió y se metió la toalla en la boca para que no le salieran los chillidos de gata que le desgarraban las entrañas. Pilar Ternera murió sentada en su mecedora y asimismo dijo que la enterraran. Pelio el catalán para llevar sus escajones con el mismo vagón, pues dijo que la literatura no debía viajar en el vagón de carga. Metió su ropa en la misma maleta con la que había llegado y dijo a sus amigos, señalando el montón de libros que ahí les dejaba, esa mierda. Les escribió a sus amigos contándoles todo lo que le había pasado, que Álvaro vendió todo para irse de Macondo. Luego fueron Alfonso y Germán. Gabriel quedó allí a la sombra de Nigromanta y contestando cuestionarios. El pueblo ya no se movía y el día que Gabriel quiso irse le tuvo que hacer señas al maquinista para que lo recogiera. Allí los únicos felices eran Aurelio y Úrsula, que después de aquella tarde no cesaron de amarse, y mucho más cuando Gastón se cansó de esperar el aeroplano y Gastón se fue a Bruselas. Ellos cerraron puertas y ventanas para andar desnudos y no demostrarse en amor. Recibieron una carta donde Gastón le decía que pronto regresaría, a la que Úrsula contestó que lo quería, pero no podía vivir sin Aurelio, así que Gastón pidió que le mandaran
su velocipedo, Aurelio lo mandó para demostrarle a Úrsula que también servía en adversidad. Les entró curiosidad de saber quién fueron los padres de Aurelio, pues pues temían que fueran hermanos, así que se fueron a buscar partidas de bautizo, pero no los encontraron, como tampoco el cura les creyó que el general Buendía, librado de 32 guerras, avanzaba el embarazo de Úrsula. Se refugiaban en una casa que solo le faltaba un soporte para derrumbarse. Úrsula tejía y Aurelio contestaba las cartas de Catalán. Fue una tarde que nació un varoncito, el único engendrado con amor. Pero la comadrona les dijo que podían cortarse cuando le mudaran los dientes. De pronto Úrsula empezó a sangrar y por más cosas que le hacían no paraba la hemorragia. Pero ella consolaba a Aurelio diciéndole que todavía no se iba a morir, pero después de 24 horas falleció. Cogió una canastilla y echó allí al niño vagó por el pueblo hasta llegar al último salón abierto de la tolerancia. El cantinero lo invitó a tomarse una botella de aguardiente y él invitó a otra. Hablaron de sus desgracias y terminaron llorando juntos. Cuando se vio solo en la playa, se abrió de brazos y gritó que los amigos eran unos hijos de puta. Nigromanta lo rescató de un charco de vómito y lágrimas, lo cuidó y lo limpió. Al despertar se acordó del niño, no lo encontró en la canastilla y pensó que Úrsula había despertado de la muerte para cuidarlo. Se asomó por toda la casa y lo único que vio fue las cosas que habían quedado del parto. Pensó que la comadrona había venido por el niño en el transcurrir de la noche. Aurelio tuvo conciencia que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. De pronto vio al niño todo inclinado e hinchado y reseco, que las hormigas arrasaban hacia la madriguera. No se pudo mover, pues se le revelaban las clases de Melquiades. El primero de la stripper está amarrado en un árbol y al último se lo estaban comiendo las hormigas. Sabía que en los pergaminos de Melquiades estaba escrito su destino. Sacó los pergaminos y allí estaba escrito en detalle la historia de su familia. Se dio de cuenta que Úrsula no era su hermana sino su tía y que allí acabaría su vida arrasando por el viento. Bueno, ya este es el final de 100 años de soledad. Pues sí, yo digo que nos dejó muchas enseñanzas y muy bueno, pues lo recomiendo.